Ahora, queridos amigos, hablando de nuestro querido maestro, buscó que recomendar a la juventud estamos hablando un día miércoles 25 de abril del año 1990 en la Casa Real. Y mencionó un punto interesante, la intención de la carne. La intención de la carne. Tomemos atención, intención de la carne. ¿Qué cosa recomienda? Intención de la carne es andar como impíos en costumbres humanas, costumbres mundanas. Intención de la carne no solo es caer en errores graves. Al seguir costumbres mundanas es intención de la carne, como andar en chismes, como andar en murmuraciones, quejándose uno con otros, en resentimientos, hablar palabras ociosas, bromas, vanidades, etc. Esto es intención de la carne. Cuando hablamos de la intención de la carne que acaba de mencionar, dos palabras muy fundamentales: intención de la carne, intención de la carne. Cuando hablamos, amigos, de la intención, vamos a analizar un poquito esta parte para luego seguir lo que dice nuestro maestro. Cuando hablamos de intención, pertenece al mundo de las ideas. O sea, la intención es el pensamiento. Y en el pensamiento se forma positivo y negativo, bueno y malo. Esa es la intención. Eso pertenece al mundo de las ideas, al mundo de los pensamientos, positivo o negativo. Estoy hablando de la intención, quiere decir el pensamiento, la idea. Y luego viene de la intención, una vez que hemos pensado, viene lo que es la acción. La acción aplica lo real, lo físico, lo concreto. Por eso se dice que la intención sin acción es pura ilusión. Pero si se comiencen a actuar, el poder será dado. O sea que tenemos la idea, tenemos el pensamiento, ahora requiere acción en lo físico, lo que se concreta, lo que hemos pensado, y una vez que hemos realizado esta acción, se realiza el poder dado. Recién se inicia. Por eso, la intención, cuando una persona piensa y se propone hacerlo, ¿no? La persona piensa y se propone hacerlo. Entonces estamos viendo que existen dos tipos de intenciones: la intención buena y la intención mala, la intención positiva y la intención negativa. Y la intención está vinculada al deseo que motiva una acción y no a su resultado o consecuencia. Eso es. O sea, la intención está vinculada con el deseo que motiva una acción y no a su resultado o consecuencia. No miramos las consecuencias, no miramos el resultado. Lo importante es que hemos pensado, vino ese pensamiento, vino la idea, luego viene la acción, y después de la acción se realiza, como dice acá, se realiza el poder de esa acción, de que se realizó. Ahora, si vamos nosotros a la parte espiritual, porque hay pensamientos positivos, pensamientos negativos. Hay pensamientos, hay ideas. Y si vamos en la parte espiritual, vamos a buscar que frenar la parte negativa. La parte negativa vamos a buscar que frenar, desaparecer no, buscar que frenar. ¿Por qué? Porque ya las experiencias, los golpes, vienen de lo que se ha experimentado ya, y de esos experimentos ahora no vamos a caer en el mismo problema, sino cambiar. Por eso buscar que frenar esa parte negativa. Frenar quiere decir tratar de dominarlo, algo que nos afecta, o de repente ya una vez hemos cometido, como dice en Eclesiástico, basta dos, basta uno para que sepa cuál es el dolor. Entonces ya sabemos cuál es el dolor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Frenar. Me vino un pensamiento no grato, no agradable. Me vino un pensamiento. Ahora,
lo que está buscando es que ese pensamiento negativo está buscando una acción, o sea, está buscando utilizar mi cuerpo para que tenga esa acción. Y si una vez que se puso en acción, el poder se dio. Entonces, eso es el punto que tenemos que ver acá. Entonces, buscamos en la parte espiritual es cómo frenar, o mejor dicho, así como Dios le dijo a Caín, el pecado te acecha como fiera, te persigue como un cazador, pero tú debes dominarlo. Listo, tú debes dominarlo, no que él te domine, sino que nosotros tenemos que dominarlo. O como dicen estas palabras, muchos pensamientos hay en el hombre, como muchos pájaros pueden dar vueltas sobre nuestra cabeza, el problema es cuando lo dejamos que hagan su nido. Entonces, muchos pensamientos hay en la mente del hombre, el problema es cuando le dejamos cabida o viene esa acción. Ahora sí, ese pensamiento que estamos mencionando que nosotros debemos dominarlo, nuestro Mesías habló concerniente a ese punto, Mateo 9:4, y viendo que Jesús, viendo los pensamientos de las gentes, él dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? O sea que siempre el pensamiento del hombre siempre es a la ofensiva o defensiva, siempre pensando doble, siempre pensando a la defensiva, siempre pensando a la ofensiva. Y si te han superado, con mayor razón, buscas que meter cizaña. Eso es lo que pasó en el tiempo de nuestro Mesías. Él lo superó a muchos rabinos, a muchos sabios, lo superó, entonces no se sentían bien ellos, que otro venga y lo supere, que ni siquiera han estado en sus escuelas, pero lo superó, entonces ellos se sentían mal. Entonces su pensamiento no era bueno, simplemente buscaban argumentos, cómo ponerlo en ridículo, cómo avergonzarlo ante los demás, buscaban todas las artimañas para hacerlos quedar mal. Entonces eso es, pero venía el pensamiento, por eso estamos hablando que la intención es el pensamiento, pues la intención de la carne, el pensamiento que viene, no grato. Por eso dije, hay pensamientos positivos y pensamientos negativos, ideas positivas, ideas negativas. Por eso hemos visto que la intención sin acción es pura ilusión. Pero si una vez que empieza a actuar, el poder es dado. Acá vemos que tenían malas intenciones contra nuestro Señor Jesucristo, malas intenciones. Por eso él decía, del corazón salen los malos pensamientos. No es que sea el corazón, porque el que piensa es el cerebro, sino cuando uno lo empieza a hablar de corazón. Ahí está el problema. Por eso dice, viendo Jesús pensamientos que no eran dignos, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué piensan ustedes mal? Entonces, cuando uno piensa mal, estamos pensando solamente mal, a esto se le llama, el salmista David lo llamó hombre malo. Porque hombre malo solamente anda pensando, tramando lo malo, nada más. Lo malo, y eso está considerado como un hombre malo. Vamos a ver, Salmos 141 y 2. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame del hombre violento, los cuales maquinan males en el corazón cada día. Urden contiendas. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de los labios. Entonces vemos acá, dice, líbrame del hombre malo, los cuales maquinan males en el corazón cada día. Urden contiendas. Urden quiere decir que están urdiendo, están pensando, están tramando, preparando como con mucha cautela. Ese es el punto. Urden, cada día urden. ¿Para qué? Para contienda, disputas, peleas. Vemos en el caso de nuestro Mesías, urdían bastantes pensamientos, tramaban, se preparaban con cautela para hacerlo quedar mal. Entonces, por eso dice, los cuales maquinaban males en el corazón cada día, urden contiendas. Aguzaron, quiere decir, afilaron o sacaron punta, su lengua como la serpiente, veneno de áspid
Áspid es una cobra de color verde amarillenta con manchas pardas. También es considerada una víbora muy venenosa, pues es letal de ese animal. Por eso dice, aguzaron su lengua como serpiente, veneno de áspid, hay debajo de sus labios. O sea que hablar solamente trae veneno nada más, no siquiera algo bueno, sino veneno. Como tramaban en este caso, cómo hacerlo quedar mal, le hacían preguntas con doble sentido, siempre para hacerlo quedar mal. Por eso dice, aguzaron su lengua, o sea, afilaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid, hay debajo de sus labios. Listo, veneno nada más, no hay algo edificativo, simplemente veneno, buscando como decir, como hacerlo quedar en ridículo, como un tipo de venganza. Eso, mire, ¿cómo son los pensamientos? La intención, vuelvo a repetir, la intención viene a ser, si no hay acción, no hay reacción. Tenemos pensamientos, muchos pensamientos hay, pero necesita el cuerpo para poder triunfar, en este caso, ese pensamiento, que en otro sentido vamos a encontrar después de que eso viene a ser, son espíritus que vienen a la mente del hombre, pensamientos negativos, y lo utiliza el hombre, y una vez que lo utilizó, lo arroja como papel de criatura, como pañal de criatura. Por eso decía el salmista David, en Job 15:16, ¿por qué estas cosas surgen? Porque solamente el hombre bebe la iniquidad como agua. Por eso, todo es malo nada más. Siempre piensa lo malo, siempre. El ser humano por naturaleza es así. Qué bueno sería, buscaría el equilibrio. No, más es malo que bueno. Un ejemplo para que ustedes tengan una idea. Si yo tengo 99 cosas buenas y tengo una mala, tengo 99 cosas buenas y tengo una mala, me juzgan no por los 99 buenas, sino por esa mala, como si fuera el 100%. Mire, ¿cómo son las cosas? Somos al revés. Nosotros los seres humanos somos al revés. Por eso decía el salmista David, 36, 1 al 4, la iniquidad del impío me dice al corazón. Cuando hablamos del impío, es el incrédulo, el ateo, el descreído, el que conociendo se apartó, se convirtió en un pagano. Ese es un impío. En cambio, pío es aquel que lleva una vida recta, una vida ordenada. Pero el impío es una vida de tradiciones y costumbres, una vida un poco desordenada. Ese es el impío. Por eso dice la iniquidad, o sea, la iniquidad significa es cuando se apartan, la iniquidad significa cuando uno desobedece las órdenes. Esa es iniquidad. Desobedecemos la orden. Por ejemplo, Dios no dice, guardarás el sábado, yo no obedezco. Eso se llama iniquidad. Desobedecer una orden de parte de Dios. No hagas tales cosas, lo hago al revés. Eso se llama iniquidad. Entonces, por eso dice la iniquidad del impío, o sea, del hombre, del incrédulo, el ateo, no está de acuerdo con las órdenes de Dios, lo hace al revés. Eso se llama impío, vive la iniquidad. ¿Qué cosa dice él en su corazón? No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay respeto para Dios, no lo hay. Lisonjeándose, por tanto, con sus propios ojos, así que más busca lisonjearse, por tanto, con sus propios ojos. Siempre los ojos bailando para todo sitio. Hasta que su iniquidad sea hallada horriblemente. Una vez que he descubierto, ahí está el problema. Por eso dice, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. No quiso atender para bien hacer. No, siempre lo malo. Iniquidad piensa sobre su cama. Siempre pensando la iniquidad sobre su cama. Están en camino no bueno. El mal no aborrece. Al contrario, al mal lo ama. Eso viene a ser el impío. Es uno tramando siempre, hasta en la cama, pensando cómo tengo que hacer, cómo hacerlo caer. Esto demasiado me está obstaculizando lo que tengo que hacer. Empieza uno a tramar, pensando, buscando los puntos más o menos donde pueda atacar, y cuando llega la mañana se juntan en un grupo y empiezan a juntarse las ideas y así tratarlo de hacer, así como lo hicieron en otro Mesías. Juntaban ideas, tramaban, ¿qué cosa tengo? ¿Cómo hacerlo caer? ¿Cómo te lo tengo que hacer caer mal?
Así más o menos esto es. Y no solamente, estamos hablando solamente como ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nada más. Como un ejemplo. Después en nuestra vida diaria, como pan de cada día. Ahora, cuando hablamos en otro sentido, poquito más profundizarse, por eso dice que la intención, o sea, el pensamiento, cuando viene el pensamiento no se utiliza, y le dije bien claro, ese pensamiento que nosotros llamamos pensamiento, en otro sentido también se le conoce como vienen los espíritus, vienen a nuestra mente y empiezan a urdir, a trabajar, empiezan a hacer su asamblea. Y si nos dejamos utilizar, imagínense cómo terminamos. Para eso vamos a analizar algo de lo que dice Miqueas, capítulo 2, 1 y 2. Ay de los que piensan iniquidad, ay de los que piensan iniquidad, y de los que fabrican el mal en sus camas. Cuando viene la mañana lo ponen por obra, porque tienen en su mano el poder. ¿Ah? Los que tienen en su mano el poder, en este caso algunos que tienen cargos, están pensando cómo sacarlo del medio de la fulana de tal, pensando, viene su pensamiento, viene. ¿No? Por eso dice, hay de los que piensan iniquidad, hay de los que piensan iniquidad. Por eso le dije, iniquidad significa que no está de acuerdo a las normas que Dios establece. Y de los que fabrican el mal en sus camas, fabricando el mal, ¿cómo hacer esto? Y cuando viene la mañana lo ponen por obra. Porque tienen en su mano el poder. Codiciaron sus heredades y robáronlas, y casas la tomaron, oprimieron al hombre, y a su casa, y al hombre, y a su heredad. Estos versículos se entienden también en otro sentido. Vamos a pensar un momentito. Hablamos de los pensamientos malos. Cuando hablamos de los pensamientos malos, regresamos a un ejemplo muy hermoso para comprenderlo, de este padre de familia que vino de lejos, sembró una viña, lo cercó con vallado, o sea, con vallas, cavó un lagar, construyó una torre y le dio a sus trabajadores, le dio unos trabajadores para que le administren la viña. Y después, cuando viene el tiempo de la vendimia, mandó a sus siervos para que le den su parte que le corresponde. Pero ¿qué hicieron estos siervos perversos? A unos lo apedrearon, a otros lo flagelaron, a otros los mataron. Por segunda vez, el dueño de la viña manda a otros trabajadores, a otros sus siervos, para que le vayan y recojan lo que a él le corresponde. Le mandó el doble y también igualito los trataron. Por tercera vez lo envía a su hijo. Dije, ojalá que él tenga respeto a mi hijo. Cuando estaba llegando al lugar, dijo, ahí viene el heredero, ¿qué hacemos? Lo sacaron fuera de la ciudad y lo mataron. Entonces, ¿qué dice nuestro Mesías? ¿Qué será cuando venga el dueño de la viña? Lo matará a todos miserablemente. Y le dará a otro su heredad. A otro le dará su viña para que lo puedan administrar. Muy bien, eso es el ejemplo que tenemos. Cuando hablamos de la viña, estamos hablando del hombre. Y cuando hablamos del hombre, tenemos el lagar, que es el corazón. Y cuando tenemos la torre de vigía, son nuestros sentidos, que tenemos nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestra nariz, etc. Tenemos nuestros sentidos ahí. Pero ¿qué pasa acá? Acá hay algo interesante. Como viven en el corazón del hombre, cuando viven en el corazón del hombre, nuestro maestro pone un ejemplo muy hermoso. Vinieron como esta vid, le dio labradores para que le administren la viña, y estos labradores se apropiaron de las heredades, robaron las casas, oprimieron al hombre y a su casa, y al hombre a su heredad. En otras palabras, lo tomaron prisionero al dueño de casa, se quedaron con sus heredades, con todo lo que tiene, se quedaron. Eso es lo que dice el profeta Miqueas 2, 1 y 2. Pensando solamente lo malo. Vamos en otro sentido para comprenderlo, porque la intención, dice, la intención, estamos hablando de la intención, de ese pensamiento que nos viene.
Vemos cuando es tomado prisionero, dice nuestro querido maestro. Ahora sí, nos vamos a lo que dice él. Para comprender el mensaje, si no, no vamos a entender. Dice lo siguiente, vamos a ver. Tenemos acá. Díselo así. ¿A quiénes llama Dios que se arrepientan? Como ya estamos entendiendo, se refiere a los espíritus malos, verdaderos culpables de la confusión y maldad. El espíritu del hombre es inocente, fue sacado de su lugar por alguien más poderoso que ellos. Él no habita ahí, porque por otros más fuertes, dice, él no habita, habitan ahí otros más fuertes, o sea, que lo han tomado prisionero, lo sacaron de su casa, como dice Miqueas, se han apropiado de sus campos, se han apropiado de su casa y también se han apropiado del hombre y lo han tomado como siervo, como esclavo. Pero acá dice, otro más fuerte, lo sacaron, ¿no? Y su cuerpo usan para cometer todo error y muerte. Ahí está, el cuerpo lo utilizan, por eso dije, pensamientos vienen. Pensamientos negativos, no estamos hablando de los pensamientos positivos, simplemente ahora estamos hablando de puros pensamientos negativos. Viene ese mal pensamiento, un ejemplo, me viene un pensamiento de robar, o me viene un pensamiento siendo casado, me viene un pensamiento de adulterio. Como mi hombre interno está preso, lo tienen cautivo, y mi cuerpo lo empiezan a utilizar para cometer todo tipo de error y muertes. Listo. Como dije al inicio, el pensamiento, una vez que viene el pensamiento, viene la acción, y después de la acción viene la reacción. Lo utilizan a mi cuerpo, o sea, mi cuerpo lo utilizan para cometer todo tipo de error. Ahora, el hombre es inocente. Mi cuerpo es inocente porque lo están utilizando a mi cuerpo. Pero ¿qué pasa? Por no confesar, por no denunciarlo, tengo que pagar las consecuencias. Por eso dice, para alcanzar liberación, debe delatar a los culpables, porque él sabe quiénes son. Por supuesto, yo sé quién es ese culpable. Me vino un espíritu, digamos, un espíritu de, como hemos visto un tema, del ardimiento, pensando solamente en la parte carnal, pensando en el sexo, nada más. Es un espíritu que entró en mí y me tiene tan afligido, desesperado. Como no lo denuncio, soy culpable. Y me vuelvo responsable de todo lo que hago por no denunciarlo. Porque ellos, los que han ingresado a mi cuerpo lo están utilizando para que cometa todo tipo de errores y muertes. Eso es lo que hice acá. Ahora, si no lo denuncio, soy responsable de esa iniquidad, porque me estoy apartando de lo que Dios dispone. Y me convierto en ser cómplice. Ahora, si le gusta hacer el mal, entonces, ¿cómo se tiene que pagar ahora para nosotros liberarnos de toda esa carga que me tiene preso y encima mi cuerpo lo utiliza para que cometa todo tipo de maldad? ¿Qué tengo que hacer? Pone nuestro maestro, tengo que denunciar, en este caso, tengo que denunciar ante la policía, en este caso no, la policía, tengo que denunciar en la parte espiritual ante el Espíritu de Dios, ante el Espíritu Santo, tengo que denunciarlo, mejor dicho, tengo que confesar, tengo que arrepentirme, decir, Señor, ese espíritu de morbosidad me ha cautivado y me tiene preso, no puedo hacer nada. Tú mismo, Señor, lo denuncias para que entonces el mismo espíritu, Dios mismo lo reprende y lo saca a ese hombre, lo saca a ese espíritu que ni siquiera es uno, son miles. Lo reprende y lo saca. Por eso como ejemplo pone Levítico 5:1, tenemos, si tú eres testigo de ese error, de lo que ha pasado, eres testigo, y para que no seas culpable, tienes que denunciarlo. Por eso denuncia si tú eres testigo. Entonces mi cuerpo es testigo
porque ese espíritu me está utilizando y me está llevando pues cautivo a cometer un error garrafal. Entonces, tengo que denunciarlo, y si no lo denuncio me vuelvo culpable. Y si en cambio yo lo empiezo a denunciar, confieso, porque digo así, me está haciendo cometer tal error, entonces va a haber prosperidad en mí, si no, no va a haber prosperidad. Mejor pasemos lectura a lo que dice Levítico 5.1 y Proverbios 28.13. Vamos a ver, ¿qué cosa dice Levítico 5.1? Levítico 5.1, vamos a ver. Dice lo siguiente. 5.1. Y cuando alguna persona pecare y hubiere oído la voz del que juró, y le fuere testigo que vio o supo, si no lo denunciare, él llevará su pecado. Por eso que uno es responsable, como no lo denunciamos, no se denuncia, entonces soy cómplice, y por cómplice llevo la carga. Pero si en caso yo empiezo a confesar, como dice Proverbio 28.13, mejor vamos a leer, ¿qué dice Proverbio 28.13? Dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, no lo confieso, lo tengo guardado ahí, no hay prosperidad. Y si vamos a la parte espiritual, y si no confieso, amigos, no avanzo, sigo igual, me convierto, como dice, un choclo, solamente panca nada más. Entonces, el que cubre su pecado no prosperará, pero más el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, la meta es esa, buscar que confesar, para no ser testigo, porque ya me está utilizando, viene mi mente, empieza a explotar ahí, quiere explotar mi cabeza con ese pensamiento da vuelta sobre mi cabeza, sueño, hago de todo. Entonces ahí cuando tengo que denunciarlo, y si no lo denuncio, cometo el error, me vuelvo cómplice de todo el problema. Y por último termino en la muerte, como dice el apóstol Santiago, la concupiscencia una vez que engendró solamente para el pecado, nada más. Y antes que acontezca tales cosas, mejor es denunciarlo. Por eso recomienda acá. Por eso, para alcanzar la liberación debe delatar a los culpables. ¿Quiénes son los culpables? Hablamos del espíritu de morbosidad. Porque sabe quién es. Nosotros sabemos que es la morbosidad. Pero si él no lo denuncia, a los responsables de la iniquidad, se convierte en cómplice. Y le gusta hacer el mal. Listo, ya le gusta, ya así. Le gusta. Entonces, por consentir, entonces se vuelve testigo. Ahora, tengamos presente, dice nuestro querido maestro, el cuerpo es la casa donde vive el hombre. El cuerpo es la casa donde vive el hombre. Cuando hablamos, amigos, el cuerpo es la casa donde vive el hombre, entendemos acá dos puntos fundamentales. Primero, todos nosotros somos dos en uno. Dos en uno. Bueno, dirá, pues Santo Salazar está loco. Somos dos en uno. Tomando el ejemplo o el versículo bíblico, cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado, después que ayunó 40 días y 40 noches, Él tuvo hambre y dijo lo siguiente. El mal le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Como tuvo hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Luego Él dice, el hombre no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien. Mi carne, mi cuerpo, se alimentan de cosas sólidas, líquido y sólidas, pero no se alimenta de palabras, sino algo sólido. No le voy a decir, bueno, tengo hambre, bueno, come 2 o 3 palabras, ya come estas palabras. No. Mi carne quiere algo sólido. Porque de polvo es a polvo se convierte, y todo lo que es de la tierra tiene que participar lo que produce la tierra.
Y toda palabra que sale de la boca de Dios ya es el otro que está en mí. ¿Cómo se demuestra? Cuando vamos a nuestro lecho, vamos a descansar. Usted está durmiendo plácidamente, su cuerpo está tirado en una cama, hasta cambia de color. Y resulta usted caminando, viajando, volando, entra al fuego, no se quema, entra al agua, y no se ahoga. ¿Quién es ese otro? ¿Quién es ese otro que se encuentra con varios, etcétera? ¿Quién es ese otro? Ahí está demostrado que somos dos en uno. Uno se alimenta con todo lo que es lo que produce la tierra, en cambio el otro se alimenta con la palabra de Dios. De ese hombre está hablando que es tomado prisionero dentro de su mismo cuerpo. Prisionero dentro de su mismo cuerpo, prisionero. Entonces vienen las ideas y listo, empiezan los problemas. Ahora sí, como ya se entiende, el cuerpo es la casa donde vive el hombre. El cuerpo es la casa donde vive el hombre, el otro yo que tanto se habla. Entran los ladrones y desde allí planean robos y muertes. El único testigo es el dueño de la casa. Yo soy el dueño de la casa, yo soy el testigo que me está utilizando. O ya me está utilizando, ya me utilizó. Él fue acatado y tomado preso. Fue atacado y tomado preso. O sea, mi otro yo me tomó prisionero. Mas no puede hacer nada por evitarlo, porque está amenazado de muerte. Sin embargo, depende de él si habla. Ahora, depende de él si habla. Si nosotros hablamos, ahora sí, porque dice bien claro la Escritura, el Señor está esperando en qué momento vamos a hablar, en qué momento vamos a confesar. Porque está escrito en Isaías, vamos a ver, 43, vamos a ver un versículo bíblico. Vamos a Isaías. Dice lo siguiente: hazme recordar, entremos a juicio juntamente, habla para yo abonarte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que confesar, tenemos que hablar, confesar. Habla para yo abonarte. Entonces, ese es el fin que nosotros tenemos que hablar, tenemos que confesar. Si no, de lo contrario, no se puede hacer nada. Entonces, ahora sí, tenemos que hacer esas cosas, tenemos que confesar. Y si no confesamos, no pasa nada. Tenemos que hablar, tenemos que denunciar. Por eso vuelvo a repetir, dice acá, el cuerpo es la casa donde vive el hombre, entran los ladrones y desde allí planean robos y muertes. El único es testigo, el dueño de casa. Listo. El dueño de casa es testigo. Él fue atacado y tomado preso, mas no puede hacer nada por evitarlo porque está amenazado de muerte. Sin embargo, depende si habla. Hemos visto en Levítico 5:1, Proverbios 28:13. El testigo de lo que ha visto, lo que ha podido presenciar, es testigo. Ahora, ¿qué cosa tiene que hacer? Hablar. Y si nosotros hablamos, confesamos, entonces ahora sí seremos liberados. Y ahí precisamente se presenta la policía, el Espíritu Santo, para capturar a los bandidos. Listo, como confesamos, justo se presenta la policía, está listo para capturarlos y llevarlos presos. ¿Qué hace la policía? Lo lleva preso. Está en la comisaría. Ahora tiene que ir la persona que ha sido atacado, tiene que ir a presentar su denuncia. Y si no presenta su denuncia, no tiene validez. ¿Qué hace el delincuente? Sale libre porque no hay denuncia, no hay quien que lo denuncie. Y acá nosotros tenemos que denunciarlo, tenemos que ir así, efectivamente me está utilizando. Efectivamente lo está utilizando mi cuerpo para cometer tal cosa. En este caso lo está utilizando mi cuerpo para la morbosidad.
Listo. Por eso vuelvo a repetir. Sin embargo, depende de si habla, y ahí precisamente se presenta la policía, el Espíritu Santo, para capturar a los bandidos. Una vez tomados presos, se necesita el testimonio del agraviado para la sentencia. Se necesita el testimonio del agraviado para la sentencia. El juez le cita a declarar, bajo juramento de decir la verdad y nada más que la verdad. Por eso tiene que hablar, tiene que confesar la verdad sin faltar nada. Desde el inicio, quiere decir desde su niñez hasta cuando es convocado a declarar. A esto se refiere, estemos a cuenta, como dice en Isaías 1:18. Es decir, quiere decir que estemos a cuenta. ¿Qué cosa dice Isaías 1:18? Vamos a ver. Isaías 1:18. Dice lo siguiente. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Ahí está, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora sí tiene el entendimiento de dónde estamos explicando. Vamos a continuar con lo que estamos mencionando. Dice así, ¿no? Si nosotros confesamos, porque viene del corazón, los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, faltos de testimonio, blasfemias, que son esos espíritus que no se utilizan, lo toman prisionero, lo tienen prisionero a nuestro yo interno, en otras palabras, lo tienen prisionero, no se utilizan, y nosotros tenemos que denunciar, tenemos que confesar, en otras palabras, confesar, dar testimonio que efectivamente nos está utilizando o ya me utilizó. Eso tenemos que confesar, si no, no vamos a ser liberados. De todas maneras, nos tiene que arrastrar a cometer el error. Porque cuando entre esa fiebre, amigos, es difícil, bien bravo salir. Pero si confesamos, las cosas se modifican. Ahora, como hemos visto, como decía el salmista David, sus frutos desaparecerán de la tierra cuando confesamos, dice, sus frutos desaparecerán de la tierra y sus descendientes no se contarán entre los hombres. Déjalos que te hagan el mal, su plan fracasará y no te ganarán. Porque ellos se han apoderado de la tierra que le pertenece a Dios de Israel, que vive en el corazón del hombre. Por eso dice en Jeremías 25, 30 y 31, tú pues profetizarás a ellos de todas las palabras que les dirás. Jehová bramará desde lo alto, desde la morada de su santidad, dará su voz, enfurecido bramará sobre la morada, canción de lagareros contra los moradores de la tierra. O sea que está más amargo el Señor contra todos ellos. Y el 31, llegó el estruendo hasta el cabo de la tierra, porque juicio de Jehová con las gentes, Él es juez de toda carne, entregar a los impíos a cuchillo, dice Jehová. No estamos hablando de los seres humanos, sino de todos los que moran en el corazón del hombre. Ahora dice, yo también les aseguro, por eso dice, va a llegar su tiempo de que tiene que ser, como la otra vez les hablé sobre el Armagedón, una guerra tremenda. Por eso dice Mateo 3:10, ahora yo también les aseguro, está puesta la raíz de los árboles y todo árbol que no hace frutos es cortado y echado en el fuego. Listo. Como ya le hemos denunciado, entonces amigos quedan presos. Ahí llegó su tiempo de que viene la hoz o el seguro, está puesta la raíz de los árboles y todo árbol que no hace fruto es cortado y echado fuego. Ahora sí bien se cumple esa parte. Por tal motivo, Dios nos llama porque se arrepientan, no a nosotros, sino a los espíritus malos, verdaderos culpables de la confusión y maldad. El espíritu del hombre es inocente, fue sacado de su lugar por alguien más fuerte que él para cometer sus errores, para cometer sus maldades. El hombre es inocente y por no confesar se convierte culpable por las fechorías que hacen los otros. Pero si lo denunciamos a los responsables de la iniquidad, entonces nuestra carga se vuelve ligera. Ahora,
Teniendo ese concepto, vamos a ver qué dice nuestro maestro. Ahora sí, la intención de la carne es andar como impíos. Ya hemos visto a través de la Escritura. ¿Qué significa impío? Impío significa una persona que no está, digamos, lleva una vida ordenada. Es aquel que vive en la iniquidad. Iniquidad significa que hace todo lo contrario a lo que Dios ordena. Todo lo contrario. Dios te dice, guarda el sábado, tú lo haces otro día. Eso se llama iniquidad. O sea, todo lo contrario a lo que Dios ordena. Eso se llama iniquidad. ¿Y quién puede practicar esto? Los impíos. Impío significa aquel que está lleno de tradiciones y costumbres. Viene a ser los ateos, los incrédulos, de todo. Entonces la intención de la carne es andar como impíos. ¿Cómo impíos? En costumbres humanas, costumbres mundanas. Intención de la carne no solo es caer en errores graves. El seguir costumbres mundanas es intención de la carne. Cuando andar costumbres humanas son intención de la carne. Imagínense. Es una intención. Lo que vino pensamiento, listo. Damos placer a la carne. Ese es el problema. Solamente con costumbres, pequeñas cosas nomás. Por ejemplo, andar como andar en chismes, otro, como lo hemos esclarecido también, como andar en chismes. Chismes significa difundiendo cosas negativas. Otra cosa es hacer un informe de cosas positivas y otra es chisme, viene a ser cosas negativas porque no lo pasas bien a esa persona, empiezas a hablar otra cosa que no te conviene. Todo porque no te gusta o no te agrada. Empiezas a inventar cosas que no lo son. Ese se llama chisme. Chisme, vuelvo a repetir, una cosa es informar de algo positivo, hablar cosas positivas, y chisme significa una cosa negativa, algo que no está conforme con la realidad. Es un chisme. Andar en murmuraciones, o sea, hablando siempre entre dientes. Murmuraciones, así como en el tiempo de nuestro Mesías, la gente murmuraba entre dientes, hablando en voz baja nomás, mirando de reojo y hablando doble, pensando doble, hablando doble y pensando doble. Y como ahora también todo pasa siempre, lo miras una persona, está agachada, mira esa persona, mira, le comenta a la otra en voz baja. Entonces es hablando en murmuraciones. Eso, amigos, es intención de la carne. ¿Por qué? Porque le damos rienda suelta a ese espíritu que lo está utilizando, que es mi cuerpo, en mi casa es mi cuerpo, lo está utilizando el espíritu malo para que tenga éxito. Entonces, esas son cosas que tenemos que cuidarnos. Luego dice, quejándose unos a otros. Vienen las quejas, sí, fulano tal, que no sé cuánto, por acá, por allá. Quejándose, mira esto, quejándose. Acá la preocupación, queridos amigos, es que yo tengo que tratar de ordenar mi vida. Soy yo. Preocupado por la vida de otros. Preocupados por la vida de otros, ni siquiera me preocupo por mi vida mía. Preocupado. Por eso dicen, el hombre no es feliz cuando está preocupado en la vida de los demás y no se preocupa en su propia vida. Entonces acá la preocupación es que yo tengo que modificar, yo tengo que luchar contra mis propios defectos, luchar contra esos espíritus negativos que me corroen el alma. Por eso se llama la intención de la carne. Solamente estamos hablando de la intención, del pensamiento que empieza a obrar en la carne. Entonces ese mal pensamiento o ese mal espíritu me tomó prisionero y luego empieza a realizar todas sus actividades negativas, y una vez que lo utilizó, después me bota como pañal de criatura. No vamos a llegar a ese punto. Vengan pensamientos, como venimos anunciando a través de este programa, mientras pensamos, somos dueños de nuestros pensamientos. Una vez que hemos hablado, nos convertimos en esclavos de lo que hemos hablado. Por eso, acá nos recomienda que no debemos andar en chismes, o sea, digamos, urdiéndose, tramando de forma silenciosa planes negativos contra una persona, no está bien. Es el chisme. Planificando, qué vamos a hacerlo, esto, tramar. Entonces, ese se llama la intención, empezar a tramar cosas negativas. Luego andar en murmuraciones, hablando solamente entre dientes, quejándose unos con otros. La queja, siempre la queja, no que fulano de tal, que sí, que fulano de tal. O sea, nunca se preocupa por sí mismo, preocupa por los demás.
Y por ese tipo de problema, dice acá la Escritura, andamos en resentimiento. Uno empieza a resentir, dice, mejor ya no me voy, este es así, este es así. Y no se da cuenta que cuando vienen esos puntos de resentimiento, también te ve si hasta dónde has avanzado la parte espiritual, si has avanzado o no has avanzado. Porque dice en 1 Corintios, vamos a pasar lectura, 1 Corintios 13:10, 1 Corintios 13:10, 1 Corintios 10:13, discúlpenme, al revés es, 1 Corintios 10:13. No os ha tomado tentación, sino humana. Mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que no podáis llevar. Antes dará también la salida, antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Es como un par de boxeadores. Un peso pesado no puede pelear con un peso pluma o un peso mediano, tiene que ser entre pesados. Entonces acá viene a ser, nos pone nuestro contendor, ahí medimos también qué grado de espiritualidad también estamos, porque nuestra vida en la vida espiritual es como un colegio, siempre va a haber pruebas, siempre va a haber exámenes, y salimos aprobados o no salimos aprobados. Y si vemos que no aprobamos, es cuanto más estudiamos porque queremos aprobar. Acá también, si somos debilitados, tenemos que esforzarnos por querer pasar ese obstáculo. Entonces, eso es. Pero vemos ahí el grado. Si es algo pequeño, quiere decir que mi fe también es pequeña. Si es grande, grande. Así, me va midiendo, si me gana o no me gana. Es como un par de contendores. Ahora, ¿qué más dice nuestro maestro? Vamos a ver lo que estamos viendo. Andar en murmuraciones, quejándose unos con otros, en resentimientos, hablar palabras ociosas, ese es el problema. Siempre nos gusta hablar palabras ociosas. Las bromas siempre. Las vanidades, bueno, siempre la vanidad, ya sea en la ropa, en algo, vanidades. Eso es intención de la carne. O sea, ¿por qué? Porque la carne lo pide, pero no es porque toda la carne lo pide, sino ese espíritu viene y entra en nuestra mente y lo tenemos que hacer. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál sería la intención? Dice acá tenemos que mortificar la carne. ¿Cómo tenemos que mortificarlo? Mortificar. Ahora, si buscamos acá, como dice el apóstol Pablo, tenemos que amortiguarlo, o sea, frenarlo, no dale que diga avanzando y nos domine a nosotros, así como Dios le dijo a Caín, tú debes dominarlo. Acá nada que nos domina, tú tienes que dominarlo, pero no puedo. Entonces pido a Dios. Ahí viene el punto de clamar, pedir auxilio o invocar el nombre de Dios. Pides de todo corazón, tienes tus mandamientos, clama y ruega, suplícale para que ese espíritu no te utilice. Entonces, una vez que no te utilizó, listo, ahí se llama amortiguar o mortificar, ahí, mermar, eso es. Como Pablo dice, amortiguar, bajar ese ritmo. Porque dice en Romanos 8:13, porque si vieres conforme a la carne, vivimos acá dentro de la carne, siempre dándole prioridad a la carne, dando los gustos, a los placeres carnales, vamos a morir. Eso sí, estamos hablando en la parte espiritual. Después, si hablamos carnalmente, todos somos mortales, todos tenemos que tener una fecha de vencimiento. Pero si vivieres conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Entonces, el deseo de Dios es que no llegamos a morir en lo que es en la parte espiritual. ¿Qué quiere decir mortificar la carne? Por ejemplo, si vivimos conforme a la carne, moriremos. Si ustedes hablan como impíos, hablan con bromas, con chismes, con murmuraciones, con quejas, con malas cosas, no creen en Dios, son enemigos de Dios. Como dice Romanos 8:7. Vamos a pasar lectura que dice Romanos 8:7. Romanos 8:7, muy bien. Romanos 8:7 dice lo siguiente: por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Como no hay el Espíritu, peor, más rápido también se somete. Pero no, tenemos el Espíritu de Dios que podemos pedir auxilio y somos liberados. Ahora, si mortificamos, por ejemplo, mortificamos a la carne, quiere decir dejamos de renegar,
dejamos de renegar, dejan de renegar, ¿no? Ya no están con esa palabrita que me voy, porque está resentida. Por no morir, mejor me quedo y sigue firme y no le da prioridad a lo que puedan decir. Mortificar quiere decir, si reniega, deja de renegar. Si habla mal, mejor es callarse. Ya no hablar mal. Ese es mortificar la carne. Mortificar quiere decir no le das prioridad a ese espíritu que me está utilizando, que está ahí planificando cómo todos los argumentos, cómo hacer estas cosas. No le doy cabida, entonces eso significa mortificar. Si es resentida, hacerse fuerte. Ya no resentirse. Le dice, digan lo que le digan, hay que soportar, no resentirse. Ese es mortificar. Entonces acá, queridos amigos, tenemos que empezar a mortificar a esos deseos que el espíritu malo nos toma como instrumentos, ¿no? Buscar que como dice acá, tenemos mortificar, tenemos que frenar, ya basta ya. Tantas veces me estás utilizando, ya, suficiente. Entonces, hacer morir toda la intención de la carne. Eso se le llama, si lo mortificamos, no le damos oportunidad, entonces el pensamiento, lo que viene, no produce. Por eso dice que la intención, estamos hablando, la intención es la idea o el pensamiento que implica y busca la acción. Entonces, como no le damos que se realice o no hay acción, entonces como es pura ilusión nada más. De acá tenemos que convertirlo en pura ilusión. Me viene esa intención o ese pensamiento, y como no lo hago que no tenga acción, no lo hago que se ponga en acción, entonces es pura ilusión. Eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros, esforzarnos cada día, que ese mal pensamiento venga, nos utilice, y me viene al pensamiento, ese momento clamo a Dios, sácame ese mal pensamiento, me quiere utilizar, sácame ese espíritu de morbosidad, me quiere utilizar, entonces se va, quedó como una ilusión. Por eso, amigos, la intención sin acción es pura ilusión. Ahí tenemos que llegar. Pura ilusión, nada más. Llega un momento y pum, un ratito y ¡pum! Desapareció, listo. ¿Por qué? Porque hemos clamado, hemos suplicado y Dios está listo para apoyarnos, porque somos su obra, pues su obra somos de Él. Y si no fuéramos su obra, nos abandonaría. Pero no, somos su obra. Él nos compró, pertenecemos a Él y Él cuida a su gente o cuida a sus hijos. Ahora, hacer morir toda la intención de la carne, los chismes, es de pensar mal, de criticar, de estar quejándose, que la pereza, que la envidia, que el enojo, los celos, eso es mortificar. Tenemos que hacer es mortificar. Bueno, amigos, nos pueden seguir en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Cualquier información al 913-654-641 o al 941-131-224.